Uno de los hermanos de la iglesia me pasó el siguiente chiste unos días atrás. Espero que le guste. Al parecer, había un gran problema en un pequeño pueblo tejano en el cual había 3 iglesias de campo. Los bautistas tenían una iglesia, los presbiterianos tenían otra y los metodistas también tenían la suya. Cada una de estas iglesias tenía el mismo problema. El edificio se les había llenado de ardillas. Un día la iglesia presbiteriana hizo una asamblea para decidir qué harían con las ardillas. Después de mucha oración y consideración, estos hermanos determinaron que las ardillas evidentemente estaban predestinadas por Dios para estar allí, escogidas para vivir allí, así que se rehusaron a interferir con el decreto de elección de Dios. En la iglesia bautista, las ardillas habían hecho su nido en el bautisterio. Los diáconos se reunieron y decidieron tapar el bautisterio y llenarlo de agua para así ahogar a los animalitos. No obstante, las ardillas escaparon y para el otro domingo ya eran el doble en cantidad. Los metodistas también hallaron su solución, la única que realmente funcionó. Ellos votaron de manera unánime para darle la bienvenida y la membresía a todas las ardillas del pueblo y eso funcionó. ¿Sabe una cosa? Desafortunadamente esto no es un tema estrictamente metodista, sino que se trata de algo que predomina en todos los países. ¿Alguna vez se preguntó, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Se hizo esa pregunta? De hecho, ¿alguna vez se preguntó por qué hace las cosas que hace y por qué no hace las cosas que no hace? ¿Hace lo que está haciendo para estar en sintonía con los demás y sin pensarlo tanto? ¿Se hizo esas preguntas algunas veces? Ahora, yo no le estoy pidiendo que derribe todas las cercas que se han construido alrededor de su vida. El filósofo inglés Gilbert Chesterton dijo en una oportunidad, nunca derribe una cerca que no sabe por qué razón está puesta. Creo que es así. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué usted ha puesto vallas en la pastura de su vida de la manera que lo hizo? Son preguntas para hacerlo reflexionar. Un autor contó de cuando le tocó ir a una boda y escuchar los votos. La pareja que se casaba había escrito otros votos distintos a los tradicionales y en vez de decir voy a disfrutar hasta que la muerte nos separe, ellos dijeron voy a disfrutar hasta que el amor dure. No es para asombrarse entonces que alguna gente alquile anillos de bodas. ¿Qué ha prometido y creído usted? ¿Por qué escogió vivir y trabajar y vestirse y entretenerse y leer y hacer las cosas de la manera que las hace? ¿Existen principios o es tan solo el resultado de su pasado? ¿Por qué es que una gran cantidad de estudiantes universitarios abandonan la fe durante su primer año de estudios? Quiero hacerlo pensar. Ni bien salen del corral de la familia, muchos de estos jóvenes se escapan, se van. La respuesta es que la fe de ellos era en realidad la fe de sus padres. Le pregunto a usted, ¿su vida está basada en convicciones o condiciones? ¿Su fe es la fe de sus padres o es algo personal? En Romanos 14:5, Pablo desafía a los creyentes a estar plenamente convencidos en su propia mente. En otras palabras, que sea algo personal, suyo, de usted. Me gustaría agregar otro principio a la lista de crecimiento al estudiar este capítulo de Romanos. Se trata del principio de convicción. Hasta ahora hemos visto esto, el principio de protección. Aceptar y animar a los creyentes más nuevos y débiles en la fe. A eso se refiere. Me parece fascinante que la manera de ver con más claridad los temas grises no es mirando nuestra propia vida, sino fijarnos en cuidar la vida de otros. El principio de protección, pero también el principio de reputación vimos. Es vivir para que otros vean en nosotros nada más y nada menos que el sello del carácter santo de Cristo. El tercer principio que vimos, el principio de la consideración. Formar
tal como aprendimos en nuestro último estudio, no un equipo de demolición para destruir las vidas de los que nos rodean, sino un equipo de construcción para edificar la vida de nuestros hermanos en la fe. Vamos al principio de hoy, el principio de la convicción. Ahora Pablo profundiza un poco más y nos da unos desafíos más serios, tanto a los creyentes débiles y jóvenes como a los creyentes maduros. A los fuertes, Pablo les dice así, Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Esto se podría traducir, la fe que tienes, tenla con tu convicción propia ante Dios. Se trata de un clamor por humildad y respeto. Los creyentes maduros no tienen que andar enderezando al resto de los creyentes, no. En la época de Pablo, cuando una persona creía firmemente en algo, todo el mundo lo sabía. Las demostraciones públicas de piedad eran moneda corriente en el juego de la religión, fuese en el dar, ayunar o hasta en el orar. Era todo cuestión de hacerse ver ante un público religioso. Nuestro Señor advirtió al creyente claramente en el Sermón del Monte al decir, tal como leemos en Mateo 6, del 1 al 16, de esta manera, escuche muy bien, es muy importante este pasaje, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos aquí leyendo la porción de la palabra de Dios de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 16. Después dice la palabra de Dios, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, algunas cosas que pueden ser vistas por los hombres no deben de hacerse con ese único propósito. El problema con la piedad pública, por llamarla de alguna manera, necesita reglas más complejas para intentar mantener convencidos a todos de nuestra santidad personal. Entonces, los escribas y fariseos, quienes conocían muy bien la ley de Moisés, terminaron agregando centenares de reglas al Antiguo Testamento. Los rabinos permitían que un hombre andara con su asno durante el día de reposo, pero si él llevaba un palo para golpear al animal y hacer que camine más rápido, sería culpable de hacer un trabajo extra y de esa manera estaría rompiendo el Sabbat y era pecado. Una mujer también no podía mirarse al espejo durante el día de reposo, ya que si ésta veía una imperfección o una cana, podría verse tentada a quitársela o peinarse, lo cual era considerado un trabajo. ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Estos líderes religiosos tomaron un mandamiento simple como el de no cometer adulterio y le agregaron la especificación que uno no debía hablar nunca con una mujer que no fuera su esposa y ni siquiera mirar alrededor para no ver a cualquier otra mujer. Así que cuando los fariseos andaban en público, seguramente eran algo cómico para ver. Algunas personas los llamaban fariseos ensangrentados, porque en su afán por no ver a una mujer, caminaban con la cabeza tan agachada que se lastimaban al golpearse con todo tipo de objetos que obviamente no veían. Eso sí, ellos lucían moretones y vendas de santidad. Es algo parecido a los monjes del siglo IV que usaban vestimenta con espinos y dormían en recámaras tan pequeñas que no entraban acostados.
es como algunos líderes más recientes, como Charles Finney, el evangelista místico que no bebía ni café ni té e insistía en el colegio de Oberlin, que él mismo había fundado, que se debía prohibir todo estimulante, incluyendo la mostaza, el aceite, el vinagre y hasta la pimienta. Recuerdo también, cuando yo fui a estudiar al seminario, el levantarse muy temprano para orar era considerado una marca de espiritualidad. Cuanto más temprano uno se levantaba, más espiritual era. Este seminario tenía una especie de campanario en el centro de la propiedad. En los pisos superiores de este edificio había unas habitaciones que solo tenían unas maderas para arrodillarse a orar. Los que eran verdaderamente espirituales estaban allí cada mañana. La misma práctica se había llevado a cabo en otro de los seminarios que se encontraba en esta ciudad. Esto llegó a oídos de los maestros bíblicos más respetados, de manera que se realizó una reunión especial y uno de ellos dijo, preocupado porque esto se estaba transformando en una muestra pública de piedad, que él se levantaba todas las mañanas a las 3 de la madrugada. Los estudiantes pensaron, ¡qué hombre piadoso! ¡Qué ejemplo a seguir! Luego él agregó, y al salir del baño me voy nuevamente a dormir. ¿Sabe una cosa? Los alumnos captamos el mensaje. Pablo le estaba diciendo a estos creyentes en Roma, hay algunas cosas de las que nunca quedarán convencidos y éstas deben de permanecer entre usted y Dios. Para estos creyentes del siglo I hubiese sido natural seguir el liderazgo de los fariseos, el tener una convicción personal en cuanto a algo que la Biblia no menciona y luego tratar de convencer a los demás de ello. Pablo está diciendo, no exhiban su libertad. Algunas cosas deben ser cuestiones de disciplina privada y santidad personal. Esa frase de Romanos 14:22 se podría traducir literalmente, mantenga su fe entre usted y Dios. Ahora, obviamente, Pablo no está diciendo que no debemos compartir nuestra fe con otros. No me malinterprete, por favor. Él dejó eso bien claro al decir en Romanos 10:13 al 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo que no compartamos nuestra fe. Entienda entonces que la declaración que Pablo está dando allí en Romanos capítulo 14 de guardarse la fe para uno mismo debe ser interpretada dentro del contexto del capítulo 14. Las cosas que usted cree relacionadas con estos temas grises, temas en los que la Biblia no se pronuncia, no las debe de usar como para estándar para otras personas. Tenga cuidado. Sea cauto cuando trate una posición o temas personales con creyentes nuevos. En muchas ocasiones es mejor no compartirlas. Ahora, hay 3 niveles de convicción personal y permítame explayarme en esta idea de las convicciones personales en cuanto a temas grises. Creo que así va a quedar un poco más claro. Permítame darle 3 niveles de creencias personales. Cada uno es definido con claridad por las Escrituras. Hay 3 niveles de creencias personales o convicciones personales. El primer nivel es la preferencia personal. Yo definiría la preferencia personal como una decisión basada en una evaluación de sentimientos personales, trasfondo y gusto. Si bien la Biblia puede no pronunciarse en cuanto a algún tema, usted tiene la seguridad personal al estar en comunión con Dios y leer su palabra de que está haciendo lo correcto. Usted no está al tanto de ningún versículo que le prohíbe hacer lo que está haciendo. No hay ningún versículo que le diga con claridad que tiene que hacer una cosa o la otra. Puede ser que usted cambie de pensar,
pero a esta altura, con lo que sabe y cómo se siente, está tranquilo. La palabra preferencia es la que escogí para el nivel número 1. Este nivel de convicción es el nivel de la preferencia personal. Se trata de una aplicación de sus sentimientos personales, gusto y trasfondo a su estándar presente con Cristo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es la certeza personal. Esto se podría definir como una aplicación de la Escritura a su vivir diario con Cristo. Si bien la Biblia no habla específicamente de la cuestión, usted siente que el peso de la instrucción bíblica pesa a favor de una decisión que está tomando. He escuchado a padres utilizar la Biblia para defender su postura de enviar a sus hijos a una escuela del Estado, y también para defender la postura de enviarlos a una escuela cristiana, y también para defender la decisión de educarlos en su casa. Son 3 ejércitos listos para debatir en la iglesia o hasta batallar. Me gusta ver a personas que se ponen a aplicar la Escritura para resolver los temas grises. Creo que es desafortunado cuando uno se pone del lado de un bando que no está de acuerdo con otros que aplican ciertas cosas y comienzan a pelearse. Hay varios versículos que nos desafían a evangelizar al mundo. No obstante, algunos padres van a discutir usando la pregunta: ¿cómo puede uno hacerlo si no va a la escuela? ¿Si está separado del mundo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede predicar si no hay contacto con otras personas? No hay versículos que especifiquen que sus hijos deben hacerlo en la escuela. Hay muchos versículos en la Biblia que ponen la responsabilidad de enseñarle a los niños la Escritura, y eso es responsabilidad de los padres. Sin embargo, estos versículos no dicen que sea responsabilidad exclusiva de los padres, porque de ser así, ¿para qué Dios dio dones como el don de enseñanza y exhortación a miembros de la iglesia? ¿Se da cuenta? Están aquellas personas en un tercer grupo que creen que la educación formal debe ser impartida por una institución cristiana, desde el punto de vista cristiano, seguramente. Sin embargo, no hay ningún versículo que hable al respecto y favorezca a ninguno de estos grupos. Entonces, ahora que todos están enojados conmigo, ¿qué hacemos? Con mi esposa tuvimos el privilegio de enviar a nuestros hijos a una escuela del Estado y verlos interactuar allí y hasta compartir su fe con otros desde el primer grado. También les dimos clases en casa por algunos años y puedo asegurarles que ninguno de los 2 métodos funcionó a la perfección. Así que hable al respecto, ore al respecto, converse con su marido o su esposa, busque la opinión de otros con experiencia, considere las necesidades de sus hijos, y esta es un área de libertad cristiana, una cuestión de color gris. ¿Se da cuenta? A mí me preocupa ver cómo distintas opiniones se apilan como municiones para una batalla. Y mientras tanto, el mundo está más que disperso a conseguir un espacio en primera fila para ver nuestra guerra. Un autor contó la historia de 2 congregaciones que se encontraban en la misma localidad y muy cerca la una de la otra. Ellos estaban de acuerdo en las grandes doctrinas de la Biblia, así que pensaron que sería mejor si se juntaban y así pasaban a ser una congregación más grande y efectiva en vez de 2 congregaciones más pequeñas. Fue una buena idea, pero no la pudieron concretar. ¿Cuál fue el problema?, se pregunta usted. No se pusieron de acuerdo en cómo recitar la oración de Cristo. Un grupo prefería orar: perdona nuestras ofensas, mientras que el otro demandaba decir: perdona nuestras deudas. Así que el periódico local tituló como nota de tapa: una iglesia regresó a las ofensas y la otra a las deudas.